Hola compañeros, mi nombre es Mixi Jocelyn Carreño Espino. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta presentación es para la clase de Estadística Inferencial 2, la cual está impartida por el profesor Juan Morales Ibarra. Los ejercicios que a continuación les voy a explicar se encuentran en el libro de Estadística de Mario F. Triola. Ok, comenzamos con la presentación. Esta consta de nuestra unidad 3, la cual se llama Análisis de Varianza Global, y cuenta con dos subtemas. El primero es el análisis de varianza de un solo factor, y vamos a ver de qué trata. Ok, como definición tenemos: los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1. La distribución F no es simétrica. Número 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Ok, continuamos con los requisitos para el análisis de varianza. En el primero tenemos: las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. En el número 2, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. En el número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. En el número 4, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna manera. Y por último, en el número 5 tenemos: las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ok, para que esto nos quede mejor y lo podamos entender aún más, vamos a realizar un par de ejercicios. Estos son de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Y primero vamos a ver de qué tratan. Este nos dice que las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1g es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Y algunos ejemplos de fuerza que tenemos son: una palmada en la espalda representa un total de 4.1 g. El desplomarse en una silla representa el total de 10.1 g, mientras que bajar un escalón representa un total de 8.1 g. Ok, vamos a pasar nosotros a nuestros ejercicios. El primero es mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles, y este nos dice que vamos a utilizar las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí, como estamos viendo en la tabla, tenemos el tipo de automóvil, que es auto compacto, mediano y grande, y los números de autos o el tamaño de nuestra muestra, que es un total de 10. Ok, para esto nos vamos a ayudar de Minitab. Ok, como ven aquí, vamos a determinar si las tres medias son iguales o diferentes, por lo que vamos a acomodar nuestros datos en columnas y haremos una igualdad de la codiferencia de las medias. Si diéramos varianzas muy diferentes no obtendríamos resultados confiables, y para esto vamos a hacer lo siguiente. Ok, pero primero vemos que tenemos aquí los datos ya agrupados, como los que vienen en la tabla. Tenemos el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Y todas estas tienen un total de 10 muestras. Ok, ahora sí vamos a proceder a realizar el ejercicio. Para esto nos vamos a ir nosotros a Estadística, vamos a buscar ANOVA y seleccionamos un solo factor. Ok, para esto vamos a seleccionar las columnas separadas. Y en respuesta vamos a seleccionar nuestras variables. Ok, aquí no vamos a mover nada, ya que en opciones ya viene por default el 95% del nivel de confianza que nosotros necesitamos. Damos a aceptar y esperamos a que nuestros valores salgan. Ok, como vemos, principalmente tenemos aquí una tabla y nuestros datos aquí en el fondo. Primero vamos a analizar la tabla. Ok, esta es una gráfica de intervalos de los autos compactos, el auto mediano y el auto grande. Ok, aquí estamos viendo la distribución de estos tres. Vemos que para el auto compacto tenemos una media de 44.7. Para el auto mediano tenemos una media de 42.1. Y para el auto grande tenemos una media de 39.
Este nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. ¿Ok? Y como vemos tiene el 95% de confianza para la media. Ok, vamos a analizar ahora nuestros datos. Y este nos dice que el método que nosotros utilizamos, donde la hipótesis nula es donde todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia de alfa es igual a 0.05, donde se propuso la igualdad de varianzas para el análisis. Ok, seguimos. Para la información del factor nos dice que tenemos los tres distintos niveles, que como vemos es el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Ok, aquí nos viene en la fuente del factor el error y el total. Pero para esto tenemos un total de un valor P de 0.028. El valor P no es menor a alfa y no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, ya que las varianzas no son iguales, por lo que no podemos decir que las varianzas son iguales o son diferentes entre sí. Mientras que la hipótesis debe de plantear la igualdad, pero no tenemos evidencia para rechazarla, por lo que no se puede concluir que son iguales o diferentes. Ok, por ejemplo, por lo que estamos viendo aquí, estamos viendo que nuestra desviación, es de 4.45 y aquí tenemos nuestras medias. Para el auto compacto, como ya les había mencionado en la gráfica, tenemos un total de 44.7, para el auto mediano tenemos un total de 42.10 y para el auto grande tenemos un total de 39. Aquí nos dice que la desviación estándar agrupada nos da un total de 4.45. Ok, estamos viendo de que la mayoría de estos están cerca y tenemos los intervalos de confianza con el 95%. Y vemos que para el auto compacto es un total de 41.81, mientras que para el auto mediano va de 39.21 a 44.99, para el auto grande va de un 36.11 a un 41.89. Ok, y estos serían nuestros primeros pasos. Ok, continuamos. Vamos a regresar a ver nuestros datos. Ok, para eso volvemos a estadística, buscamos ANOVA, nos vamos a un solo factor de nuevo. Ok, aquí está, seguimos con los datos separados en la columna, tenemos aquí nuestras variables y nosotros nos vamos a ir a comparaciones ahora. Ok, nuestro nivel de significancia para comparación está bien y vamos a seleccionar todas y en un minuto vamos a explicarlas. Ok, damos ok, nos vamos a gráficas y seleccionamos 3 en 1. Le damos a aceptar y le damos a aceptar en lo que salen nuestros resultados. Aquí estamos viendo ya todas las gráficas y vamos a explicarlas de una en una. Sí. Esta es la gráfica de residuos para los autos que nosotros tenemos, el compacto, mediano y grande. Y estamos viendo la gráfica de probabilidad normal. Estamos viendo, estos son todos los datos de nuestras muestras. Aquí están todas, cada uno de ellos. ¿Ok? Estamos viendo que no están tan dispersos entre sí, ya que los datos pues son prácticamente iguales. Aquí estamos viendo la de ajustes. Aquí estamos viendo los tres tipos. Cada uno se encuentra separado de entre ellos mismos. Igual no existe tanta dispersión entre sus datos. El histograma, donde nos muestra todos los intervalos que nosotros tenemos. Ok. Este ya la explicamos, la gráfica de intervalos. Aquí estamos viendo las medias, igual. Ok. Ahora nos vamos a ir a las simultáneas de HSU, que es la media del nivel, donde la mayor de las medias de otros niveles para los autos compactos, medianos y grandes. Aquí estamos viendo que se relacionaron entre sí el auto compacto y el auto mediano. El auto mediano y el auto compacto, el auto grande y el auto compacto. Y nos dice, si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo que estamos viendo aquí, el auto compacto y el auto mediano,
Ahí estamos viendo que tiene 95% de intervalo de confianza con una estimación igual al 2.6 y su intervalo es de menos 1.38 hasta 6.58. ¿Ok? Nos vamos a este. Este igual nos dice que su estimación es de 2.6 y su intervalo va de menos 6.58 a 1.38. Y nos vamos al último, donde nos dice que su intervalo es de menos 9.68 a 0 y tiene una estimación de 5.7. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente, que es igual el IC simultáneo de 95% de donuts, donde la media de nivel para la media de control para cada uno de los componentes. Aquí estamos viendo que solo analizó el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto compacto. Y este igual nos dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Y aquí estamos viendo para el primero, nos dice que su estimación igual fue de 2.6 y tiene un intervalo de menos 7.25 a 2.05. Para el auto grande y el auto compacto tenemos que una estimación de 5.7 y su intervalo va de menos 10.35 hasta menos 1.04. Por lo tanto, este no tiene el intervalo en 0. Ok, continuamos. Vamos a la de Fisher. Y esta nos dice que es la diferencia de las medias para cada uno de los autos. Y aquí resultó el tener el auto mediano y el auto compacto una estimación de 2.6 con un intervalo de menos 6.69 hasta 1.49. El auto grande al auto compacto nos dice que tiene una estimación de 5.7 hasta un intervalo de menos 9.79 a menos 1.60. Y por último tenemos el auto grande al auto mediano. Este nos dice que tiene como estimación un total de menos 3.1 y sus intervalos van de menos 7.19 a 0.99. Ok, nos vamos a la última, que es a la de Turkey. Y este nos dice que es la diferencia de las medias para cada uno de los autos. Y vemos que el auto mediano y el auto compacto igual tiene una estimación de menos 2.6 y sus intervalos va de menos 7.55 a 2.35. Para un auto grande al auto compacto tiene una estimación de menos 5.7 y un intervalo de menos 10.65 hasta menos 0.74. Mientras que el auto grande y el auto mediano tienen una estimación de menos 3.1 y sus intervalos van de menos 8.05 a 1.85. Y este igual nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ahora nos vamos a ir a nuestros datos y vamos a analizarlos. Igual aquí tenemos lo mismo de hace rato. Y nos vamos directamente a las comparaciones en parejas de Turkey. Nos dice que para agrupar información utilizando el método de Tukey dio una confianza del 95%. Este nos dice que las medias que no se comparten una letra son significativamente diferentes, por lo que vemos que la única es el auto mediano, con una media de 42.10, ya que tiene la agrupación A y la agrupación B, mientras que el auto compacto y el auto grande son significativamente diferentes. Ok, para las pruebas simultáneas, aquí estamos viendo, como ya se los mencioné, en las gráficas tenemos los intervalos de confianza y el valor P ajustado, que para la primera es de 0.405, la segunda es 0.021 y la última es de 0.282. Ok. Para las comparaciones en parejas de Fisher, igualmente lo que venía en la gráfica, aquí tenemos los factores, que es el autocompacto, el mediano y el grande, con un total de muestras de 10 y las agrupaciones. Y igual estamos viendo que el auto mediano es el único que tiene la agrupación A y B, por lo tanto el auto compacto y el auto grande son significativamente diferentes. Seguimos a las pruebas individuales de Fisher para las diferencias de las medias. En este se utilizó un nivel de confianza simultáneo a un total de 88.07 y estamos viendo los valores de P, que en el primero nos da un total de 0.203, en el segundo un total de 0.008, como vemos es menor a nuestra alfa, y por último tenemos un total de 0.132.
Ok, ahora nos vamos a las comparaciones múltiples de donuts con un control. Igual estamos viendo que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel del control, por lo que el auto grande es significativamente diferente a las otras dos. Ok, seguimos. Pruebas simultáneas de donut para la media del nivel y la media del control. Aquí estamos viendo que se utiliza un nivel de confianza del 97.27, dándonos así un valor P para el primero de 0.336 y el segundo de 0.015. ¿Okay? Por último tenemos las comparaciones múltiples con el mejor MCB de HU, que son las pruebas simultáneas de HSU para la media del nivel, la mayor de las medias de los otros niveles. Okay, para este se utilizó un nivel de significancia del 94.41 y para cada uno igual nos arroja un valor P. Para el primero tenemos un total de 0.169, igual que el segundo, y por el último tenemos un total de 0.008, que es menor a alfa. Y como ya hemos dicho al principio, las tres medias no son iguales entre sí, por lo que no podemos rechazar o afirmar alguna de las hipótesis. Ok, vamos a continuar con el segundo ejercicio. Bueno, seguimos con nuestro siguiente ejemplo, el número 2. Este es lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Y este nos dice que a continuación se van a presentar los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por sus siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son los más seguros. ¿Ok? En esta tabla vemos igual que la anterior el tipo de auto y el número total de autos, que son 10 o 10 muestras. Y nuestro tipo de auto igual será el compacto, mediano y grande. Que para esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a hacer prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior. Como vemos aquí tenemos los datos separados en columnas, auto compacto, auto mediano y auto grande. Y tenemos un total de 10 muestras. Ok, vamos a realizar el ejercicio. Para esto nos vamos a ir a estadística, vamos a buscar ANOVA, buscamos un solo factor y lo seleccionamos. Ok, igualmente vamos a poner que nuestros datos están en columnas separadas y en nuestras respuestas pues vamos a seleccionar nuestras variables. Ok, no movemos nada, nuestro nivel de confianza es igual y le damos a aceptar. Ok, igualmente tenemos nuestra gráfica, que es la gráfica de intervalos para el auto compacto, auto mediano y auto grande. Pero en este caso nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Ok, aquí estamos viendo nuestras tres variables. Estamos viendo que para la primera, para el auto compacto, tenemos una media de un total de 431.5. Mientras que para un auto mediano tenemos una media de 390.6. Por último, para un auto grande tenemos una media de 385.8. Ok, vamos a analizar nuestros datos para conocer de dónde salieron estos resultados. Ok, nos dice que nuestro método para la hipótesis nula es donde todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alterna no todas las medias son iguales. Nuestro nivel de significancia es igual a alfa de 0.05. Y para esto se propone la igualdad de varianzas para el análisis, ¿ok? Aquí tenemos la información de nuestros factores, que el total es de 3. El auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Para esto vamos a analizar igual la varianza, en la cual nos arroja un valor F de 0.40 y un valor P de 0.676, lo cual es mayor a nuestra alfa, por lo que podemos aceptar la hipótesis. Ok, nos dice que para nuestro resumen de modelo, donde la desviación estándar es de 125.978, y para nuestras medias tenemos que para el auto compacto
tenemos una desviación estándar de 79.5, donde los intervalos de confianza van de 349.8 hasta 513.2. En el auto mediano tenemos una desviación estándar de 102.8 y nuestros intervalos van de 308.9 a 472.3. Mientras que para el auto grande tenemos una desviación estándar de 175.3 y nuestros intervalos van de 304.1 a 467.5. Ok, vamos de regreso a nuestros datos y nos vamos de nuevo. Vamos a ir a estadística, vamos a analizarlos un poco mejor. Vamos a ir a NOVA, un solo factor. Ok, nos vamos a ir a comparaciones. Y ya saben, como en el ejercicio anterior, las vamos a seleccionar todas. Ok, le damos a aceptar. Y nos vamos a gráficas de 3 en 1. Damos a aceptar y aceptar. Ok, entonces vamos a analizar las gráficas y los resultados que nos van a dar a continuación. Aquí estamos viendo nuestra gráfica de residuos para los autos compactos, medianos y grandes, donde en nuestra gráfica de probabilidad estamos viendo que la dispersión no es mayor. Aquí estamos viendo, son todos los datos que nosotros tenemos. Para nuestros niveles de ajuste tenemos que el primero y el segundo están un poco juntos, mientras que el último está muy separado de los demás. Ok, vamos con la siguiente gráfica. Y esta es la de intervalos. Igual ya la habíamos explicado, aquí tiene. Nos dice que para esta, la primera del auto compacto, tiene una estimación de 431.5 y un intervalo que va de 349.75 hasta 513.24. Para la del auto grande, igual tenemos lo mismo, la estimación de 390.6 y los intervalos van de 308.85 hasta 472. Y por último tenemos, aquí está, la estimación que es un total de 385.8 y un intervalo de 304.05 hasta 467.51. Ok, vamos a la siguiente gráfica. Este es ICE de 95% simultáneas de HSU, donde la media del nivel y la media de la mayor van de los niveles del auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Y esta nos dice que si un intervalo tiene 0 como J, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo que estamos viendo aquí, nos dice que la estimación va de 40.9 y tiene unos intervalos de menos 71.63 hasta 153.44. Para el auto mediano al auto compacto, nos dice que su estimación es de menos 40.9, donde tiene unos intervalos de menos 153.44 hasta 71.63. ¿Ok? Y por último tenemos el auto grande y el auto compacto, donde nos dice que su estimación es de menos 45.7 y va de unos intervalos de menos 158.24 a 66.83. Ok, vamos a la siguiente gráfica. Este es el ICE simultáneo con un 95% de Dunnett, donde la media del nivel va a la media del control. Y aquí analizó el auto mediano al auto compacto. Igual nos dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Aquí estamos viendo que tiene una estimación de menos 40.9 y unos intervalos que va de menos 172.36 hasta 90.56. Por último tenemos un auto grande y un auto compacto. Y este nos dice que tiene una estimación de menos 45.7 y un intervalo que va de menos 177.16 a 85.76. Ok, vamos a la siguiente gráfica, que es la de Fisher. Y este nos dice que es la diferencia de las medias para el auto compacto y el auto mediano, al igual que el auto grande. Este va del auto mediano al auto compacto. Igual que las otras, nos dice que si un intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Igual nos dice que su estimación es de menos 40.9 y va de un intervalo de menos 156.49 a 74.69. Para el auto grande, el auto compacto, tenemos una estimación de menos 45.7
con los intervalos de menos 161.29 a 69.89. Por último, tenemos el auto grande con el auto mediano, y este nos dice que tiene una estimación de menos 4.8, que es mucho menor a los que estamos manejando en las dos otras características. Y tiene unos intervalos de menos 120.39 hasta 110.79. Ok, vamos a la última, que es la de Tukey. Ok, y en esta nos dice que el auto mediano con el auto compacto tiene un intervalo, una estimación de menos 40.9 y unos intervalos de menos 180.73 hasta 98.93. Para el auto grande con auto compacto nos dice que tiene una estimación de menos 45.7 con un intervalo de menos 185.53 hasta 94.13. Por último tenemos el auto grande que va en el auto mediano, donde tiene una estimación de menos 4.8 con los intervalos de menos 144.63 hasta 135.031. Y este igual nos dice que si no va de un 0, las cotas no contienen un 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ok, ahora vamos a nuestros resultados para explicarlos. Ok, nos vamos a ir directamente aquí, comparaciones de Tukey. Ok, aquí estamos viendo que nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí ninguna está compartiendo una letra, por lo que no son significativamente diferentes. Para las pruebas simultáneas, aquí estamos viendo el valor de P ajustado. Estamos viendo que es mayor a nuestra alfa. Nos vamos a las comparaciones en pareja de Fisher. Igual nos dice que la media que no comparte una letra son significativamente diferentes, por lo que ninguna de estas es significativamente diferente. Ok, igual para nuestro valor P nos está dando valores mayores a nuestra alfa, que recordemos es de un total de 0.05. Ok. Para las comparaciones múltiples de Dunnet, igual nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Las tres tienen la etiqueta de la A, por lo cual son significativamente diferentes de su media del nivel de control. Ok, para las pruebas simultáneas de Dunnet, aquí nos arroja un valor P que es igual mayor al alfa que nosotros tenemos. Y por último, tenemos las comparaciones múltiples con el MCB, que son las pruebas simultáneas de HSU para la media del nivel y la mayor de las medias de otros niveles. Para eso se utilizó un nivel de confianza del 94.41 y nos está dando un valor P que sigue siendo mayor a nuestra alfa. Por lo que recordemos la pregunta que nos dice que si los autos grandes, si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y como vemos en nuestros resultados, pues prácticamente los tres serían iguales. Con esto terminamos este ejercicio y seguimos con nuestra presentación. Continuando con nuestra presentación, vamos al siguiente tema, el cual es análisis de varianzas, pero ahora con dos factores, y para poder comprenderlo vamos a ver un poco de teoría. En esta definición nos dice, existe una interacción entre dos factores, si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como objetivo tenemos, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Vamos a ver los requisitos que necesitamos para este. Nos dicen en el número 1, para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. En el número 2 tenemos, las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. En el número 3, las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Para el número 4 tenemos, las muestras son independientes entre sí.
Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. En el número 5, los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y por último, en el número 6 tenemos, todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Para esto vamos a realizar un par de ejercicios para nosotros poder comprender aún mejor el tema. El primero es mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Y este nos dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil en el extranjero o nacional y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. ¿Ok? Como estamos viendo en nuestra gráfica tenemos el tipo de automóvil y se divide en extranjero, nacional, en compacto, mediano y grande y el tamaño del automóvil y tenemos las muestras que es un total de 6 muestras para cada uno de ellos. ¿Ok? Nos vamos a ir a militar para poder resolver este ejercicio. ¿Ok? Como ven yo aquí ya tengo mis datos listos y los tengo divididos en las columnas correspondientes. ¿Ok? Para esto nos dio un total de 18 muestras, como estamos viendo aquí, y se dividen en el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. ¿Ok? Para esto nos vamos a ir igual que el ejercicio anterior, vamos a buscar en estadística, buscamos ANOVA y nos vamos a análisis de medias. ¿Ok? En la respuesta vamos a elegir la desaceleración del pecho en G. ¿Ok? Vamos a seleccionar. Para nuestro primer factor vamos a utilizar el tipo de automóvil. Para nuestro segundo factor vamos a utilizar el tamaño del automóvil. ¿Ok? Vemos que tenemos nuestro nivel de significancia del 0.05, que es el que nos pide el ejercicio. Y este ya viene por default. Vamos a darle a aceptar y vamos a esperar a que nos arroje los resultados correspondientes. Ok, aquí vemos que nos arrojó esta gráfica y nuestros resultados en la parte de atrás. Okay. Vamos a la gráfica. Esta nos dice ANOV normal de los dos factores de desaceleración del pecho en G, donde alfa es igual a 0.05. Y aquí estamos viendo los efectos de la interacción. Estamos viendo el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil. Estamos viendo cómo están distribuidos entre ellos. Por ejemplo, para el compacto de tipo de automóvil extranjero, nos dice que su valor nos da un total de 0.55. ¿Ok? Para un automóvil grande extranjero, nos dice que su valor es de 0.72. Para el automóvil mediano extranjero, nos dice que su valor es de 1.27. Para el compacto nacional, nos dice que su valor es de 0.55. Para el automóvil grande de nacional, nos dice que su valor es de 0.72. Mientras que el mediano nacional, su valor es de 1.27. ¿Ok? Para los efectos principales para el tipo de automóviles de tipo extranjero y nacional, estamos viendo cómo se están los intervalos de aquí, que son los límites. Aquí estamos viendo que para el extranjero tenemos un valor de 44.11, mientras que el límite del nacional nos lleva hasta un valor de 39. ¿Ok? Para los principales del tamaño del automóvil, nos dice que el primer límite en el compacto nos dice que va de un valor de 45. Para el grande, un valor intermedio de 37.83. Y para el mediano, nos dice que lleva un valor de 41.83. Ok, vamos a regresar a nuestra tabla. Y ahora sí vamos a analizar bien los datos. Nos vamos a estadística otra vez. Nos vamos a ANOVA. Y nos vamos a elegir ANOVA balanceado. Ok, para esto vamos a seleccionar nuestros datos. Vamos a, en nuestra respuesta, la desaceleración del pecho. Para el modelo vamos a hacer
una mezcla. Vamos a poner el tipo de automóvil, ok, de ahí le va a seguir el tamaño del automóvil, después va a seguir otra vez el tipo de automóvil y este va a ir multiplicado por el tamaño del automóvil, ok. Ahora nos vamos a ir a gráficas y vamos a seleccionar 4 en 1. Lo demás no lo vamos a mover. Ok, le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí está nuestra gráfica. Y atrás se encuentran nuestros resultados. Pero primero vamos a explicar la gráfica. Ok, mi gráfica desapareció. Esta no es. Ok, vamos a explicar nuestra gráfica. Estamos viendo que es la gráfica de residuos. En la gráfica de probabilidad normal estamos viendo los residuos y los porcentajes. Y vemos que la distribución pues no es tan amplia entre cada uno de los datos. Aquí podemos ver cada uno de nuestros datos de muestras. En la de ajuste estamos viendo una dispersión un poco más abierta, o sea, los valores están dispersos por toda la gráfica. Estamos viendo todos los que se acumulan, nuestro histograma y la de orden. Estamos viendo aquí todos los puntos, igual cómo se unen y estamos viendo que están un poco dispersos. Ok, vamos a nuestros datos y vamos a explicarlos. Para la nova desaceleración del pecho nos dice que los factores que nosotros presentamos son el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, donde tenemos 2 niveles para el automóvil extranjero y nacional y 3 niveles donde dividimos el compacto, grande y mediano. Ok, nos vamos a ir ahora a análisis de varianza de la desaceleración del pecho. Ok, para esto nos está diciendo que nuestro valor de P es mayor. Bueno, en el primero tenemos un total de 0.038, que es menor a nuestro valor de alfa. Y para el tamaño del automóvil tenemos un valor de 0.060, que es mayor a nuestro valor de alfa. Mientras que el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil nos da un valor total de P de 0.71, que es mucho mayor a alfa. Por lo que ninguno de estos es igual a nuestro valor, la hipótesis se puede anular. Por lo que nos dice aquí, nuestra desviación es de 4.64. Y con este ejercicio podemos ver los valores que nosotros necesitamos. Entonces ahora vamos a volver a estadística. Vamos a regresar a nova. Ahora buscamos las gráficas de intervalos. Que están. Vamos a esperar. Ok, vamos a elegir con grupos. En nuestras variables vamos a seleccionar estas. Ok. Ok, vamos a darle a aceptar. Perdón, la primera, esta no va. Vamos a elegirlos de nuevo. Listo, ahora sí, damos a aceptar. Y esperamos ahora sí que nos arroje la gráfica. Ok. Aquí estamos viendo nuestra gráfica. Y es la gráfica de intervalos de desaceleración del pecho con un 95% de nivel de confianza para la media. Y aquí estamos viendo que las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. ¿Okay? Para los tipos de autos que es compacto y es extranjero, nos dice que su media es de 47. Para el auto grande extranjero nos dice que su media es de 39.66. Y para el auto mediano nos dice que su media es de 45.66. Mientras que para un auto compacto nacional estamos viendo que su media es de 43.
Para un auto grande su media es de 36 y para un auto mediano su media es de 38. Aquí estamos viendo las similitudes que tienen entre sí. Vemos que los intervalos no son tan grandes entre cada uno de ellos. ¿Ok? Estamos viendo todo esto. Y con esto concluimos el primer ejercicio. Vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio. Bueno, continuando con los ejercicios, vamos a ver el siguiente, que es el ejemplo 2. Y este es, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Y este nos dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition en inglés, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Para esto vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Y como estamos viendo aquí en la tabla, es similar al anterior. Igual, tipo de automóvil, que es extranjero o nacional, se divide en 3, compacto, mediano y grande. Y el tamaño del automóvil, donde tenemos aquí un total de 6 muestras por cada uno. Ok, para esto también nos vamos a ir a Minitab. Y aquí ya tengo las muestras vistas, cada una en su columna. Ok, en la primera que son las lesiones en la cabeza, en la segunda el tipo de automóvil, que se divide en el extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, que se divide en compacto, mediano y grande. Ok, vamos a realizar lo mismo que en el primer ejercicio. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, vamos a buscar ANOVA, nos vamos a análisis de medias, vamos a seleccionar nuestros datos, son lesiones en la cabeza, el factor número 1, que es el tipo de automóvil, y el factor número 2, que es el tamaño del automóvil. ¿Okay? Nuestro nivel de significancia ya está aquí, que es de 0.05, y le damos a aceptar. ¿Okay? Esperamos los resultados que nos aparezcan aquí en nuestra tabla. ¿Okay? Okay. La tabla. Esto se llama ANOM, normal de los factores de lesiones en la cabeza. ¿Okay? Y los efectos de interacción, como estamos viendo aquí, se dividen en tamaño de automóvil y tipo de automóvil, que es en extranjero y se divide acá en nacional. Para el compacto tenemos que su valor nos da un total de menos 13.16. Para un automóvil grande en el extranjero nos da un valor de 65.16. Un auto mediano nos da un valor de menos 52. Para un automóvil nacional compacto nos da un total de 13.16, mientras que uno grande nos da un valor total de menos 65.16. Ok, y en un mediano nos da un total de 52. Ok, en los efectos principales para el tipo de automóvil estamos viendo los intervalos que nos da la primera gráfica. Y este es para el tipo de automóvil, que en el primero es el extranjero. Okay, nuestro primer intervalo del extranjero nos da un valor de 427.44, mientras que el valor del intervalo nacional nos da un valor de 340.44, un poco separados entre ellos. Y para el tamaño de automóvil nos dice que se divide en los tres, que es el compacto, el grande y el mediano. Y en el primer intervalo nos da un valor total de 414.66. En el intervalo del medio nos da un valor de 348.66 y en el último intervalo nos da un valor de 388.5. ¿Ok? Para conocer un poco mejor los resultados que obtuvimos en esta gráfica, vamos a volver a estadística. Buscamos de nuevo ANOVA y vamos a buscar ahora el balance. ¿Ok? En nuestras respuestas vamos a elegir las lesiones en la cabeza. Y el modelo vamos a utilizar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a utilizar primero el tipo de automóvil, después el tamaño del automóvil, otra vez tipo de automóvil, lo multiplicamos por el tamaño del automóvil. Ok, en nuestras gráficas nos vamos a ir y vamos a presentar las 4 en 1, le damos a aceptar y no movemos nada.
le volvemos a dar a aceptar y esperamos a que nos den los resultados. Ok, aquí está nuestra primera gráfica, bueno, perdón, la segunda gráfica, y acá atrás están nuestros resultados. Vamos a buscar, ahí está. Vamos a explicar esta gráfica. Ok, estas son la gráfica de residuos para lesiones en la cabeza. La primera es la gráfica de probabilidad normal y como estamos viendo la dispersión es un poco junta. Bueno, junta más bien. Y estamos viendo todas las muestras de nuestro problema. Ok, una que está por acá, perdida entre todas las demás. Tenemos la gráfica de ajustes y aquí estamos viendo los 3 intervalos. Ok, estamos viendo que ese es el que más se separa de estos. Hay más dispersión, aquí se ve más la dispersión entre ellos. Nuestro histograma, que se inclina un poco más hacia los valores negativos. Y aquí está la de orden, aquí estamos viendo la dispersión que existe entre cada punto. Ok, para comprender mejor estos valores, vamos a ver nuestros resultados. Ok, aquí nos dice la información del factor, que tuvimos 2, que son el de automóvil, tuvo 2 niveles, que era extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, que fueron 3, que fueron compacto, grande y mediano. Ok, seguimos con el análisis de varianza de las lesiones en la cabeza. Aquí estamos viendo el valor P que obtuvimos de cada uno. Ok, para el tipo de automóvil nos da .159, que es mayor a nuestro punto de 0.05. Para el tamaño del automóvil tuvimos un total de 0.655, que igual sigue siendo mayor. Y para el tipo de automóvil tuvimos un total de 0.281, igual sigue siendo aún mayor. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula pues no la podemos aceptar porque no se acerca a ese valor. Y aquí estamos viendo nuestra desviación estándar, que tuvo un total de 123.019. Ok, vamos a seguir con esto. Nos vamos a estadística. Otra vez nos vamos a ANOVA. Vamos a agarrar las gráficas. Vamos a buscar gráficas de intervalos. Ok, vamos a seleccionar ahorita que es por grupos, porque tuvimos 3 grupos distintos de datos. Ok, seleccionamos y nuestras variables, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Ok, nos vamos, le damos a aceptar. Entonces esperamos nuestras gráficas. Ok, aquí la tenemos ya. La gráfica de intervalos de lesiones de la cabeza con un 95% del intervalo de confianza para la media. Ok, vemos el tamaño del automóvil, compacto, grande, mediano, y el tipo de automóvil, extranjero y nacional. Y para las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Y aquí estamos viendo el primero. Ok, para el auto compacto extranjero tuvimos una media de 445. Para el auto grande extranjero tuvimos una media de 457.33. Y para el mediano extranjero tuvimos una media de 380. Ok, ahora para el para el tipo de auto nacional, en el tamaño compacto tuvimos una media de 384.33. Mientras que para el grande nacional tuvimos una media de 240. Y para el tamaño mediano nacional tuvimos una media de 397. Como vemos entre sí, pues son muy diferentes, no se acerca ninguna entre ellas. Aquí estamos viendo, estas ya se pasan más que las anteriores. Y vamos a ver nuestros resultados para explicar un poco mejor. Ok, como vimos ahí, tenemos nuestra desviación estándar de 123.019 y pues nuestros valores de P, que son mayores a nuestro valor de alfa, que es de 0.05, por lo que no podemos aceptar la hipótesis. Y con esto terminamos este ejercicio. Terminamos con nuestra presentación. Ok,
Y ahora continuaremos con la presentación de las herramientas estadísticas. Bueno, ahora continuaremos con nuestro proyecto de herramientas estadísticas, las cuales estamos aplicando en el campo laboral. Y se trata de las herramientas que acabamos de utilizar en el video pasado, aplicándolas en el campo laboral, ya sea en un proyecto de nuestra empresa o en otro. Y esa sería la tercera parte. Y en este momento estaríamos viendo el análisis de la varianza global. Vamos a hacer un ejercicio ayudándonos de los datos proporcionados por un proyecto de la empresa. Recordando que la empresa es Audífonos y Bocinas de Norteamérica SADCB y ese es el estudio de análisis de Scrap. Ok, continuamos. Ok, recordando un poquito de qué trata. En el problema de la empresa es el scrap en líneas de producción. Y nos dice, en la compañía tenemos dos líneas principales, las cuales producen piezas que generan el mayor índice de scrap. Las líneas llevan por nombre línea Vertec y línea EON. Ambas pertenecen al primer turno. Entre las dos líneas manejan más de 5 números de partes. Al momento de su creación surgen 3 distintos tipos de fallas. El primero son patas barridas, el segundo es tornillo barrido y por último tenemos el daño por mal manejo. Nosotros vamos a utilizar el análisis de varianza de un factor para realizar un ejercicio con los datos de la empresa. Ok, nos dice: utilizando los datos proporcionados durante 10 días consecutivos, determinaremos cuál de las tres es la causante de scrap en la línea de producción, el que representaría la mayor pérdida económica para la empresa. Ok, para esto nos vamos a hacer ayuda de Minitab y aquí yo ya tengo listos mis 10 muestras. Utilizo una muestra pequeña dado que el tamaño de muestras que estamos utilizando nosotros en la empresa va más allá de 3000 muestras. Y este sería un pequeño ejemplo con datos verdaderos. Estos datos son el total de piezas dañadas que se dan en un día en esa línea. Por ejemplo, para las patas barridas tenemos en el primer día tuvieron 4, en el segundo día tuvieron 2, en el tercer día tuvieron 5 y así sucesivamente hasta dar los 10 días. Igualmente con los tornillos barridos y los daños por mal manejo. Ok, es el total de piezas dañadas que se encontraron en esa línea. Ok, ¿qué vamos a hacer? Como en el primer ejemplo, vamos a determinar si las tres medias son iguales o diferentes y cuál de ellas sería la más alta entre todas y la que nos representa mayor pérdida económica. Ok, como ya lo habíamos visto, vamos a acomodar nosotros nuestras muestras en columnas distintas para poder utilizarlas mejor. Ok, y haremos una igualdad de las codiferencias de las medias, así veríamos si las medias o las varianzas son muy diferentes y si son así no tendríamos resultados confiables. Ok, para determinar esto nos vamos a ir a estadística, vamos a buscar ANOVA y nos vamos a ir a un solo factor. Ok, esperamos para introducir nuestros datos. Ok, aquí vamos a utilizar las que están separadas. En nuestras respuestas vamos a seleccionar las tres variables que tenemos. Ok, vamos a darle a aceptar y esperamos nuestros valores. Ok, aquí tenemos ya nuestra gráfica y nuestros valores aquí los tenemos. Pero primeramente vamos a ver la gráfica. Okay. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos con un 95% de confianza. Okay, aquí vemos las patas barridas, el tornillo barrido y el daño por mal manejo. Y para las patas barridas estamos viendo que la media es de 5.2, mientras que para los tornillos barridos es un total de 3.9 y el daño por mal manejo es un total de 3.4. Prácticamente esta gráfica ya nos dijo que el más alto que tiene es el de patas barridas, ya que nos da un total de 5.2, o sea, la pieza con más daños que se hacen en esa línea. Y nos dice aquí la gráfica que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Ok, ahora vamos a ver nuestros resultados para ver cómo salieron estos. Ok, aquí nos dice en el método que la hipótesis nula son todas las medias que son iguales. La hipótesis alterna no todas las medias son iguales, por lo tanto nosotros tenemos una hipótesis alterna. Y nuestro nivel de significancia es igual a alfa igual a 0.05.
y tuvimos 3 factores, las patas barridas, los tornillos barridos y el daño por mal manejo. Ok, en nuestro análisis de varianza estamos viendo que nuestro valor P fue de 0.119, por lo que es mayor a nuestro alfa, que es de 0.05. Ok, aquí estamos viendo nuestro resumen y estamos viendo que nuestra desviación estándar fue de 1.93. Ok, vamos a ver ahora las medias. Y estamos viendo que para las patas barridas tuvimos un índice de confianza del 95% entre los intervalos de 3.94 hasta 6.45. Para el tornillo barrido tuvimos un total de 2.64 hasta un intervalo de 5.15. Y para el daño por mal manejo tuvimos un intervalo desde 2.14 hasta 4.65. Y por lo que estamos viendo, el tornillo barrido fue el más alto. Tuvo un intervalo más amplio. Ok. Ahora continuamos. Vamos a volver a ANOVA. Vamos a irnos otra vez a un solo factor. Ok, datos en columna, igual. Seleccionamos nuestros datos, patas barridas. Ok, nos vamos a ir a las gráficas. 3 en 1. Nos vamos a ir a comparaciones. Y vamos a elegir todas. Igualmente. Todas, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Ok, esperamos nuestros resultados. Ok, aquí tenemos nuestras gráficas. Ok, pues aquí estamos viendo esta, que es las gráficas donde se ve la dispersión. Esta es la gráfica de probabilidad normal. Y estamos viendo la dispersión entre ellas, pues están un poco acumuladas. Y aquí podemos ver todos nuestros datos que tuvimos. Cada uno de ellos. Ahí está. Ok. En la de ajustes tuvimos las 3 que están un poco separados. Esta es la segunda de la primera. Aquí podemos ver cuál dato es. Cuáles datos son los que están más alejados de estos. Y nuestro histograma pues está un poco balanceado entre ambos lados. Ok, vamos a la siguiente. Que esta es la que ya explicamos, la de gráfica de intervalos. Ok, nos vamos a la de HSU. Ok, estamos viendo que aquí analizó las patas barridas con los tornillos barridos. Y estamos viendo que tuvo una estimación de 1.3 y un intervalo de menos 0.42 hasta 3.02. Y para el tornillo barrido y las patas barridas tuvo una estimación de menos 1.3 con unos intervalos de menos 3.02 hasta 0.42. Y para el daño por mal manejo y las patas barridas tuvo una estimación de menos 1.8 y un intervalo de menos 3.52 hasta 0. Ok, aquí nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo que estamos viendo, ok, todas estas son diferentes, son significativamente diferentes para el análisis. Ok. Acá en el IC simultáneo de Dunnett estamos viendo que los tornillos barridos y las patas barridas tuvieron una estimación de menos 1.3 con intervalos de menos 3.31 hasta 0.71. Otra vez pasa el 0. Y el daño por mal manejo y las patas barridas tuvieron una estimación de menos 1.8 y unos intervalos de menos 3.81 hasta 0.21. Igual estamos viendo que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a las medias de control. Y aquí estamos viendo que ambas contienen un 0, por lo tanto son significativamente diferentes. Ok, continuamos a la siguiente. Ok, la de Fisher, aquí estamos viendo que los tornillos barridos y las patas barridas tuvieron una estimación de menos 1.3 con unos intervalos de menos 3.07 hasta un intervalo de 0.47. Mientras que el daño por mal manejo y las patas barridas tuvo una estimación de menos 1.8 con intervalos de menos 3.57 hasta menos 0.026. O sea, este va después del 0.
por lo tanto es significativamente diferente. En el daño por mal manejo y los tornillos barridos tuvimos una estimación de menos 0.5 y con unos intervalos de menos 2.27 hasta 1.27. Ok, continuamos con la última gráfica, que es la de Tuki. Ok. Y aquí estamos viendo un tornillo barrido con las patas barridas, donde su estimación es de menos 1.3 y sus intervalos es de menos 3.44 hasta 0.84. Para el daño por mal manejo y patas barridas tuvimos una estimación de menos 1.8 con un intervalo de menos 3.94 hasta 0.34. Ok, igualmente este nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes, por lo que las tres tuvieron 0. Ok, ahora nos vamos a ir a nuestros resultados hasta las comparaciones de Tuki. Ok, aquí nos dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Ok, todas estas solamente tienen la A, por lo tanto las tres son significativamente diferentes. Aquí estamos viendo la media que tuvieron cada una y como vimos la de patas barridas fue la más alta. Ok, seguimos con las pruebas simultáneas. Aquí nos dice que utilizó un nivel de confianza del 98.04. Donde el valor de P, el primero, que es de tornillos barridos y patas barridas, es un total de 0.305, por lo que es mayor a nuestro valor de alfa. Igual para el daño por mal manejo y las patas barridas nos da un total de 0.113, igualmente es un valor más alto que el de alfa. Y el daño por mal manejo con tornillo barrido nos da un valor de 0.833, igualmente es un valor mayor a alfa, por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis. Entonces continuamos con las comparaciones de Fisher. Y aquí nos dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, y la única que comparte una letra es el tornillo barrido, que como vemos su media es de 3.90. ¿Ok? Mientras que las patas barridas y los daños por mal manejo tienen una agrupación distinta, que podrían ser las que representan un intervalo más bajo y un intervalo más alto de lo que viene siendo un tornillo barrido. Y como vemos, el factor de patas barridas sigue siendo el más alto. Ok, nos vamos a los valores de P de cada uno en la prueba de Fisher. Y nos dice que los tornillos barridos con las patas barridas tuvo un total de 0.144. En el segundo tuvimos un valor de 0.047. Este, como vemos, es menor a nuestro valor de alfa. Y el último valor es un total de 0.568, mucho mayor a nuestro valor de alfa. Ok. Nos vamos a las comparaciones de Dunnett. Y nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Todas están etiquetadas con el valor de A. ¿Qué significa esto? Que estas no son significativamente diferentes a la media de su nivel de control. Ok, pues si estamos viendo estas, pues tienen ciertas similitudes. Ok, para la prueba simultánea de Dunnett, estamos viendo que utilizaron un nivel de confianza del 97.27%. donde su valor de P del primero es de 0.245 y donde es mayor a nuestro alfa. Y el segundo es de 0.084, aún mayor a alfa. Ok, por último tenemos que son las pruebas simultáneas de HSU para la media del nivel y la mayor de las medias de otros niveles. Y aquí estamos viendo que nuestra primera media es de 0.123, la segunda igual, y la tercera es de 0.042, la más baja después de nuestro nivel de confianza. Por lo que como conclusión tenemos que el daño por patas barridas es la que genera la que tiene la media más alta, por lo cual es la que genera mayor desperdicio monetario para la empresa. Ok, con este ejemplo concluimos nuestra presentación y más adelante continuaremos con los ejercicios. Y esto fue todo por mi parte y gracias.